Y bien, ya paso a presentaros a nuestro primer ponente del día, el doctor Ramón Grossfogel. La verdad es un honor presentarle. Es muy buen amigo nuestro, llevamos trabajando con él ya en Andalucía desde hace unos 5 años y siempre nos ha dado su apoyo, incluso a estos congresos que os digo en el campo se ha venido, no teníamos ni para pagarle el taxi, pero bueno, alguna de nuestras madres iba a buscarle y la verdad que siempre hemos agradecido mucho su apoyo y que esté con nosotros, ¿no? Que Ramón esté aquí hoy es gracias también al Posgrado de Estudios Latinoamericanos, que le ha pagado el vuelo y ha estado dando un curso en el doctorado del Posgrado de Estudios Latinoamericanos, y en este sentido pues agradecer a José Ganderilla y a Guadalupe Valencia, que es la directora, por habernos dejado que en esta fase pues también participe aquí. Y bueno, algunos datos, aunque ya es más conocido por estos lados, Ramón forma parte de la llamada red Modernidad-Colonialidad y es pues un conocido activista de las luchas descoloniales adentro de Estados Unidos, América Latina y también en Europa. Él trabaja con la red colonial europea, ¿no? Él es doctor en Sociología por la Universidad de Temple, discípulo de Immanuel Wallerstein y ahora profesor en Berkeley en el Departamento de Estudios Étnicos. Esto fue un departamento que se abrió en el 69 con una huelga muy sangrienta por parte de los movimientos chicanos y afro de dentro de Estados Unidos. Y bueno, Ramón, te agradezco mucho que estés aquí de nuevo con nosotros y te doy la palabra. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias al programa de estudios latinoamericanos aquí en la UNAM. Para mí un honor estar aquí con ustedes en este evento. Yo conocí el colectivo en el cual Dani participa, que es un colectivo de Colonial en Granada, hace ya como 5 años. Y he visto la evolución de todo el trabajo que han hecho y me parece extraordinario estas conexiones que ustedes están haciendo ya transatlánticas. Igual, cuando yo los conocí, ustedes estaban situados en Granada y prácticamente en un marco bastante regional y local, donde este tipo de conexiones pues era muy difícil hacerla, y me parece genial que ustedes se hayan movido en la dirección ahora de establecer unos diálogos transatlánticos en relación a la conquista del Andaluz, la historia de Andalucía y la conquista de las Américas. Y tengo entendido que es el segundo evento de este tema, porque el primero se hizo en Sevilla en diciembre, el segundo aquí ahora y el tercero lo estamos haciendo en Berkeley. De manera que a mí se me invitó a hablar a que hiciera la exposición de la descolonización del conocimiento, sobre la tesis de los genocidios, epistemicidios del siglo XVI, constitutivo de la epistemología moderna y todo eso. O sea, yo perdón, ¿no se oye bien? Bueno. El planteamiento así muy escueto de que está publicado en el último número de la revista Tabula Rasa, lo consiguen online, y además aquí hubo un video el año pasado en el cuarto piso que ha corrido por YouTube sobre esa historia de la relación entre los 4 genocidios epistemicidios del siglo XVI, es decir, en la conquista al Andaluz, genocidio epistemicidio hacia musulmanes y judíos, la conquista de las Américas, genocidio epistemicidio hacia indígenas y africanos, la conquista de mujeres en Europa, acusadas de brujas y quemadas vivas, acusadas de brujas, como un proyecto genocida epistemicida al mismo tiempo, y cómo esa historia es constitutiva de estructuras raciales patriarcales que se manifiestan en el plano epistemológico con el yo idolátrico cartesiano. Y yo me inspiré en hacer ese tipo de conexión y de investigación en el maestro aquí Enrique Dussel y su famoso libro 1492, donde Enrique, entre las muchas cosas que dice, está el planteamiento de cómo el ego cogito cartesiano, el yo pienso luego existo, está precedido por 150 años del ego cónquiro, el yo conquisto luego existo.
Y por donde yo me he metido en esta discusión es más bien como buscando esa conexión que Dussel plantea entre el ego cónquiro y el ego cogito. Cómo uno es constitutivo al otro. Y el planteamiento que yo hago es más bien cómo hay una mediación entre los dos, porque está el ego extérmino. Y es el ego extérmino, a mi entender, el que hace la mediación entre el ego cogito y el ego cónquiro y el ego cogito. Es decir, el yo extermino, luego existo. Entonces, esa historia está en el último número de Tabula Rasa, lo pueden descargar ahí y lo pueden encontrar online, la revista Tabula Rasa publicada en Colombia, o lo pueden también buscar en internet en la conferencia que hice el año pasado. Entonces, me habían pedido que hablara de esto, pero yo me siento un poco incómodo de repetir nuevamente cosas que ya he dicho aquí, que muchos de ustedes han escuchado, y si no han escuchado pueden oír por YouTube o pueden leer en los textos que ya están publicados. Yo prefiero hoy más bien meterme por otro lado en esta historia, que es, y como aquí está el maestro Dussel, que es uno de los, no solamente filósofos de liberación, sino uno de los teólogos de liberación más importantes de América Latina, pues pensé que sí sería interesante un poco tener una discusión más por el lado histórico y teológico también. O sea, lo que estaba pensando era, bueno, empezar por decir cómo la historia, este mito de la reconquista, la R y la E. Yo siempre que voy a España les digo a los diferentes pueblos de España, que no podemos decir los españoles porque dentro de España hay otros pueblos, y eso lo aprendí aquí con Daniel y con el colectivo andaluz, que el concepto España es ya un concepto colonial en relación a muchos otros pueblos que están allí y que tienen otras identidades y hasta otras lenguas, pero bueno, siempre digo allí, mira, mientras la R y la E no se descolonice de la memoria de los pueblos en España, mientras esa R y E esté allí fijada como constitutiva de la memoria histórica, no va a ser posible una relación diferente de España ni con los sujetos colonizados adentro de ese territorio, ni tampoco con el resto del mundo. Porque mientras esa R y E esté ahí, mientras eso no se descolonice, que eso tiene que ver con una reconstrucción de la historia muy particular, que es la idea de que la monarquía cristiana castellana reconquista, es decir, es una guerra defensiva. Esa es la noción de que están reconquistando territorios que le pertenecían. Bien, y por tanto está justificado todo el proyecto de conquista de Al-Ándalus. Entonces, esa memoria histórica, la R y la E, es súper fuerte en la memoria, y además mucha de la historiografía de esa época se ha manejado con la R y la E. Es decir, una visión eurocentrada, cristianocéntrica, castellanocéntrica, etcétera, de esa historia. Entonces, claro, aparece la monarquía cristiana castellana que en ese momento está practicando genocidio epistemicidio en los territorios de Al-Ándalus, aparece como víctima en esa historia. Es una narrativa de víctima. Entonces, eso hay que descolonizarlo, y para eso hay que meterse en la historia, en otra narrativa de la historia. El primer punto que hay que mirar, y ya hay trabajos hechos que están mirando esto, el siglo VIII, la idea de que hubo una invasión musulmana a España. Bien, bueno, ese planteamiento es muy problemático por varias razones. La primera razón es que no existía España como la conocemos hoy, ni como la conocemos en el siglo XV. Eso no existía. Lo que existía en ese territorio que hoy llamamos España, que en todo caso tenía el nombre de Hispanía porque venía de la época de los romanos, que le pusieron el nombre al área
pero no tiene nada que ver con la España moderna ni con el siglo XV. Estamos hablando de un lugar donde hay un poder visigodo acompañado del poder del Vaticano, del obispado del Vaticano, que son las élites dominantes y que ejercen una dominación y explotación sobre los pueblos que existían en ese momento, que en ese momento existían pueblos ibéricos con una multiplicidad de lenguas, que eran los indígenas de ese lugar, ¿no? Y existía también pueblos cristianos, pero eran cristianos que no practicaban la cristiandad. Eran pueblos cristianos que practicaban el cristianismo de los primeros 4 siglos después de Cristo, ¿no? De Jesucristo. En el siglo IV es cuando se da esta apropiación de la espiritualidad cristiana por parte de la cristiandad, cuando Constantino se apropia de este discurso antiimperialista, porque era antiimperialista contra el Imperio Romano, y el rol de Jesús era un revolucionario antiimperialista, como los teólogos de liberación en América Latina constantemente nos recuerdan. ¿Y qué pasa? El imperio se ve en crisis, se ve amenazado por esto, entonces si no puedes contra ellos, únete a ellos. ¿Y qué hacen? Se apropian de la espiritualidad cristiana, el imperio romano, Constantino, y claro, en el proceso de apropiarse de la espiritualidad cristiana, se hacen unas transformaciones que son fundamentales en la propia teología y en la propia espiritualidad. Y esas transformaciones todavía siguen a nuestros días. Una de ellas, y esto tuve la oportunidad de discutirlo recientemente con Franz Hinkelammer, otro teólogo de liberación en América Latina, pero esto es algo que ha sido también escrito por los teólogos de liberación de América Latina en diversos escritos y publicaciones. La noción de cómo la idea de la Trinidad no existía en ese cristianismo temprano. Cómo la idea de la Trinidad entra como parte de esa transformación teológica que se va a hacer cuando Constantino se apropia de la espiritualidad cristiana y la hace ideología de Estado. Y ahí se transforma de cristianismo a cristiandad. Entonces yo lo que voy a hablar a continuación, no estoy hablando del cristianismo como espiritualidad, estoy hablando de la cristiandad, cuando el cristianismo es apropiado como ideología de Estado, como ideología de poder, etc., ¿no? En este caso por el Imperio Romano. Y ahí se da unas transformaciones. La idea de la Trinidad establece una nueva relación donde ahora Dios se hace humano en la tierra, ¿no? Esta idea de que Dios se hace humano en la tierra. Y donde se fetichiza las estructuras del poder, donde se establece ahí un dualismo entre el mundo espiritual y el mundo material, y donde el mundo espiritual queda representado por las autoridades del Estado y la Iglesia como uno de los aparatos de poder más importantes, el Vaticano, ¿no? Cuando se fetichiza este poder y se hace idolátrico, es decir, se pone en manos de estos poderes terrestres una representación como representantes en la tierra. Eso establece entonces una especie de dualismo en el discurso hegemónico, en esa apropiación entre el mundo material y el mundo espiritual, y donde ahora, antes el Imperio Romano tenía que estar contestando, ¿no?, la lucha antiimperialista de los cristianos. Ahora es el imperio el que decide quién es verdaderamente cristiano y quién no. Y entonces, claro, absorbe y coopta, intenta cooptar, ¿no?, este movimiento espiritual. Y entonces ahora se fetichiza el Estado, porque ahora si usted critica el Estado y si usted critica
las estructuras representativas de Dios en la tierra, ¿no? Usted pasa inmediatamente a ser parte de las fuerzas del mal, o parte del demonio, o parte del... Entonces, ese mecanismo fue muy útil para los poderes de la época para poder entonces irse contra los movimientos que le contestaban el poder, ¿no? Sobre todo movimientos antiimperialistas. Entonces, tú transformas el cristianismo en cristiandad, transformas la teología, fetichizas el poder, lo sacralizas, el poder del Imperio Romano, de Constantino, y de ahí en adelante entonces cualquier cosa que amenace los dogmas de la iglesia y los dogmas de la cristiandad, entonces se transforma en parte de ese mundo material que es sospechoso, siempre sospechoso, porque ese mundo material tiene la mano del demonio por ahí caminando, ¿no? Y entonces se establece entonces la idea de la imagen, vamos a ponerlo así, una imagen que no existía antes de Dios en la cristiandad. Es como un señor de edad mayor con una barba larga en una nube con un bastón vigilando y castigando. Y si usted se porta mal, pues le da con el bastón por la cabeza. Y si usted se sigue portando mal, lo manda al infierno. Entonces, es un Dios de vigilar y castigar. Es un Dios de opresión, ¿no? No es un Dios de liberación, ¿no? Yo estoy diciendo aquí muchas cosas al lado de la autoridad en estos temas, y espero que me corrija si yo estoy diciendo aquí cosas que quizás no sean adecuadas, el maestro Dussel. Pero a mí me parece este proceso, ese momento fundamental, porque ahí se establece entonces una noción donde con este dualismo de Dios como humanizado, antropologizado, no como algo antropologizado, y se establece una división del mundo entre las fuerzas del bien y el mal, de tal manera que entonces para los poderes de la época era muy fácil entonces lanzar a cualquier crítica o oposición ya como un ataque a Dios, un ataque porque se sacraliza el poder, se idolatriza, y entonces era muy difícil establecer una crítica o establecer un movimiento, etcétera, porque entonces se justificaba acabar con el movimiento. Como constantemente me ha recordado Enrique Dussel, la condición el problema no es si tú eres creyente o no, el problema es en qué tú crees. En otras palabras, usted puede para la condición de posibilidad de la crítica es ser ateo ante los poderes terrestres, sea el capital o sea el Estado. Si usted sacraliza el capital y el Estado, usted está haciendo una teología idolátrica de los poderes. Entonces la condición de posibilidad de la crítica es ser ateo ante el Estado y ante los poderes terrestres, ¿no? Ante el capital. Entonces, en la medida, el tipo vamos a ponerlo así, de cosmovisión que usted ve en muchos de los pueblos no occidentales, ¿no? En las espiritualidades, vamos a poner no cristiandad, porque ahí incluso en el cristianismo temprano, de los primeros 4 siglos, usted encuentra la misma noción, y es una noción de unicidad, es decir, una noción de crítica de este dualismo, en el sentido de que lo que se llama Alá, o lo que se llama Pachamama, o lo que se llama, o sea, es una fuerza, una energía. O sea, yo tengo dificultades en traducir y usar la palabra Dios cuando hablamos de nociones como Alá o Pachamama o cosas así, porque en el momento nuestro sentido común está tan inscrito en la cristiandad que cuando decimos Dios en una lengua ya europea como el castellano, lo que nos viene a la mente es esa idea de la cristiandad de un señor en una nube con un bastón, ¿no? Con barba larga, vigilando para darte con el bastón por la cabeza, ¿no? Entonces, esa idea, yo siento que hay como una violencia simbólica fuerte cuando traducimos así de esa manera y metemos la palabra Dios allí,
porque en nuestro imaginario está tan fuertemente inscrito en la cristiandad que inmediatamente lo transformamos en la cristiandad, esa idea. Y pensamos que todas las otras culturas, pueblos, espiritualidades tienen esa noción. Bien. Entonces, proyectamos la historia local de Europa como historia mundial, que es una de las grandes falacias del eurocentrismo. Entonces, esa noción de unicidad que podemos ver de diferencia dentro de unicidad, o sea, esa idea de que hay una multiplicidad, pero construida en relación a una unicidad, yo prefiero traducir esa fuerza como Alá o Pachamama o otras nociones que se han manejado en el judaísmo o en otras tradiciones, como una fuerza o energía creadora de vida con inteligencia. Yo prefiero usar una frase larga así para evitar reproducir esta noción de Dios entendido de una manera de la cristiandad, ¿no? La noción de la cristiandad de Dios, que no tiene nada que ver ni siquiera con el cristianismo temprano, que tenía también una noción de unicidad. Y esa idea de una fuerza, una energía divina, creadora de vida con inteligencia. Cuando digo con inteligencia, no es solamente que esa fuerza crea vida con inteligencia, sino que las mismas cosas creadas tienen una inteligencia. Cuando usted se pone a investigar las cosas que ocurren en el mundo, o sea, diferentes formas de vida, tienen unas estructuras, está hecha con mucha inteligencia, ¿no? Y por eso prefiero hablar así, ¿no? Para decir lo siguiente, que cuando los musulmanes entran por el sur de la península de Gibraltar, ¿no? Hacia la península ibérica por Gibraltar, que eran unos 7.000 soldados, habían sido llamados por los pueblos oprimidos por los visigodos y por el obispado para entrar y apoyar un movimiento de liberación dentro de ese territorio. Es decir, ellos no llegan allí simplemente porque decidieron llegar allí. Llegan allí como parte de una invitación de los pueblos oprimidos, entre ellos judíos, en el territorio. Porque, y hay que decirlo, la relación entre judíos y musulmanes por siglos siempre fue una relación armoniosa, bastante armoniosa. Porque, si recordamos, en el Islam se reconocen todos los profetas. Y por tanto no había ninguna contradicción, y en el Corán se habla de los pueblos del libro. Entonces eso permitía, o vamos a decir, le daba el potencial a la autoridad política musulmana, que eran sultanatos, de poder extender derechos y reconocimientos de espiritualidades otras dentro de sus territorios sin mayor problema. Por eso es que los judíos por siglos huían a territorios musulmanes escapando de los pogroms y las matanzas de la Europa cristiana, por siglos. Esto hay que decirlo sencillamente porque hoy día tenemos una historiografía totalmente distorsionada por parte de los orientalistas sionistas, norteamericanos, europeos e israelíes, que nos hablan como si el conflicto en Palestina fuera un conflicto de, no sé, de 2000 años, de 1000 años, donde los musulmanes son los peores antisemitas. Ese es el tipo de cuento que nos hacen, cuando realmente es un proyecto colonial, proyecto de colonialismo de población, donde el colono llega y desplaza por la fuerza a los nativos de la tierra, y hay una fuerte correlación históricamente entre el colonialismo de población y el genocidio, porque la visión del colono no es utilizar al nativo como mano de obra para explotar, sino que el nativo es dispensable, lo que quieren es quedarse con la tierra, y vienen con su familia y se quedan con todo el territorio, y para eso tienen que limpiar étnicamente el territorio por la fuerza, y ahí vienen las matanzas que conocemos en la historia. Y en la conquista del Andaluz fue uno de esos primeros lugares donde se practicó este colonialismo de población, donde la monarquía castellana iba y limpiaba
étnicamente el territorio, tanto de judíos como de musulmanes. ¿Y a dónde se iban los judíos? Se iban a los territorios, aquellos que escapaban, ¿no? Se iban a los territorios musulmanes. Esa historia está mal contada. La verdad que hay una islamofobia epistémica en la historiografía que nos ha contado mal desde la R y la E hasta estas cuestiones de esta historia de que los judíos y los musulmanes nunca se han llevado, ¿no? Proyectando en los musulmanes lo que la Europa cristiana siempre fue hacia el judío, ¿no? Entonces, una serie de distorsiones históricas que yo creo que hay que clarificar, porque ese tipo de distorsiones están informando nuestra visión de lo que ocurre hoy en el mundo. Por eso me parece fundamental ir sobre esta historia. Entonces, cuando se conquista Al-Ándalus, es importante saber qué se está destruyendo, ¿no? Porque hay una destrucción, pero es importante saber qué es lo que se está destruyendo. Porque si no, aparece como una nota de pie en la historia ahí y ya. Y perdemos de vista la grandeza de Al-Ándalus. Perdemos de vista lo que fue Al-Ándalus en relación a la civilización islámica. Que recordemos que en esa época la civilización islámica iba desde el Atlántico, norte de África, incluso este y oeste de África, Medio Oriente, Asia Central, sur de Asia, el este de la China, Indonesia, hasta Mindanao. O sea, era un corredor global enorme. Y el sur de Europa estaba conectado con ese mundo porque estaba bajo la civilización musulmana y bajo el poder político de los sultanatos. Entonces, es importante hablar de manera que no era solamente un corredor comercial, era un corredor de ideas también, era un corredor de conocimientos. Ahí llegaba a Europa conocimientos, no solamente de ciencia, filosofía, etcétera, del propio mundo, que el propio mundo musulmán había desarrollado, sino que también llegaban de otros lugares, de la China, de la India, de otras culturas. Llegaba ahí todo ese conocimiento. En esa época, la cristiandad que estaba en el poder, ya con la caída del Imperio Romano, en los feudos, lo que se llama el feudalismo, diferentes estados feudales con una aristocracia feudal, era una especie de oscurantismo que perseguía a los que hacían ciencia, perseguían incluso a los que leían, a los griegos, etc. Por eso esa idea de que el origen de Occidente está en Grecia es un gran invento que se hace después de 1492 para justificar la superioridad de Occidente sobre los demás, y para eso tienen que acudir a esta narrativa de que el origen está en Grecia, seguido por el Imperio Romano, y luego la Edad Oscura, la Edad Media, que no lo pueden nombrar, y luego el Renacimiento, y luego la Ilustración, y así. Y esa historia lineal no es otra cosa que una narrativa para mostrar la superioridad de Occidente sobre los demás y para hacer ver la idea esta de que la ciencia, la filosofía, el conocimiento es natural e inherentemente europeo, y que el resto del mundo son una especie de salvajes, bárbaros, etc., ¿no? Eso es una historia que se inventan luego, porque por 1000 años leer un texto de Aristóteles, por ejemplo, te podía costar la vida en la Europa cristiana. Estaban proscritos. Entonces, eso que se llama Edad Oscura, Edad Media, ahí hay un vacío, ¿no? Porque, bueno, ¿y qué es eso? ¿Por qué le llaman, todo lo demás tiene nombre, excepto eso? Bueno, porque sería decir el renacimiento de la civilización islámica. Y llamarlo así significaría un reconocimiento a una deuda histórica y epistémica de Occidente sobre la civilización musulmana, porque fue a través de los musulmanes que aprendieron la filosofía griega, que aprendieron de medicina, de astronomía, de cuanta cosa, de las ciencias que luego se van desarrollando como ciencias modernas, y que en ese momento era la civilización musulmana la que llevaba la ventaja sobre la Europa cristiana de la época, que era un lugar económicamente empobrecido, no tenía gran producción en relación a otras civilizaciones, oscurantista, porque claro, era casi imposible poder desarrollar ciencia o poder hacer crítica, porque los estados estaban sacralizados por la cristiandad. Y eso es importante porque el poder político
de los sultanatos de Andalucía tenían otra noción, la noción de tawhid del Islam, de unicidad. Esta noción que mencioné antes, de la unicidad, es una noción cosmogónica, que todos estamos al interior de esta fuerza, energía creadora de vida con inteligencia. Y por tanto no hay un dualismo. Eso significa que si usted descubre algo en la materialidad de la vida, en la cuestión material o en la naturaleza, entre comillas, que cuestione los saberes del momento, usted no es visto como un hereje o como que está cuestionando la espiritualidad, porque no había separación entre espiritualidad y la vida material. Estaba entretejido la noción en una noción cosmogónica de unicidad, y por tanto se estimulaba el conocimiento científico, filosófico, etcétera, porque se veía como parte de conocer esa otra forma de vida, eran parte de la cosmogonía, y bueno, eso son creación de Alá, y por tanto tenemos que conocer eso como parte de una continuidad, ¿no? Y no como algo separado, ¿no? Que va a cuestionar la espiritualidad musulmana, ¿no? Eso no quiere decir que no hubieran contradicciones, que no hubieran luchas, que no hubieran conflictos, ¿bien? Lo que estoy tratando de mostrar o descolonizar es la visión que tenemos de esa historia y tratar de dar cuenta de las diferencias en la manera como el poder operaba, ¿bien? En la Alhambra, las paredes dicen por todas partes, la victoria es de Alá. ¿Qué significa eso? Eso tiene que ver con la crítica idolátrica. Eso tiene que ver con el hecho de que el sultán y toda la corte del sultán, todo el tiempo, cuando mira a la pared, le están recordando, mira, tú no eres Dios, tú no eres Alá, y no te creas que tú eres eso. Y si hay aquí alguna victoria, pertenece a Alá, no a ti, porque tú no eres Dios en la tierra. Entonces, esa visión planteaba otra forma de pensar la autoridad política, diferente a los poderes estatales feudales de la época, donde el señor feudal era literalmente representante de Dios en la tierra. Al sacralizar el Estado, la posibilidad de la crítica se perdía. No era posible hacer la crítica con un Estado sacralizado. Entonces, esto otro permitía, y no era posible hacer ciencia. Si haces ciencia y descubres algo que cuestione los dogmas, ya eres sospechoso y te queman en la hoguera, ¿no? Pero en el caso ¿por qué en Andalucía se da la posibilidad de desarrollo científico, filosófico, etcétera? Pues tiene que ver, por un lado, con esa conexión del mundo andaluz con toda esa civilización islámica que iba hasta Mindanao, y todo el corredor de ideas y conocimientos que iba y venía, y toda la traducción de textos que se hizo. Por ejemplo, toda la filosofía griega la tradujeron al árabe y luego del árabe al latín. O sea que todo ese trabajo de traducción se hace en la civilización islámica, y luego, pero también la propia cosmogonía, la propia visión de la espiritualidad también permitía la posibilidad de la tolerancia, vamos a ponerlo así, espiritual. Es decir, al reconocimiento a que hay 124.000 profetas que han llegado a la tierra en las diferentes culturas que está en el Corán, abre la posibilidad y el potencial de un reconocimiento a la diversidad espiritual del mundo. Porque no han habido 124.000 profetas, de acuerdo al Corán, que han estado en la tierra y reconocen tanto a los profetas del judaísmo como otros profetas de otras tradiciones, así como también Jesús como un profeta, no como representantes de Dios o hijos de Dios, sino como profetas. Entonces, esa fuerza la conciben al mismo tiempo como trascendental, porque nada de la creación es exactamente esa fuerza, y nadie puede reclamar que lo es. Nadie puede decir, yo soy Alá en la tierra, porque sería una especie de idolatría. Y por eso en las paredes de la Alhambra dice, la victoria es solo de Alá, es un recordatorio que aquí nadie puede decir yo soy eso, al mismo tiempo que todos somos una creación de eso.
Entonces es una noción que al mismo tiempo rompe con el dualismo de trascendente e inmanente. Porque al mismo tiempo que es trascendente, es inmanente. Entonces, eso permite entonces la posibilidad de la crítica y de la no sacralización de la autoridad política. Y permite la posibilidad del desarrollo de ciencia, filosofía, etc. ¿No? O sea, estoy tratando tanto la estructura histórico-mundial que hacía que Al-Ándalus estuviera conectado con ese mundo, pero también la estructura, vamos a ponerlo así, espiritual, epistémica, etcétera, que también permitía que esos conocimientos y esa relación con el conocimiento fuera distinta de la Europa cristiana en la época. Porque la Europa cristiana caminaba no por el cristianismo, porque no estoy aquí haciendo un juicio del cristianismo, y como los teólogos de liberación en América Latina han demostrado, hay formas de cristianismo que no tienen por qué ser cristiandad. Lo que se vivió en esa época y se vive todavía al día de hoy en muchos lugares es la cristiandad, que no es lo mismo que el cristianismo. Bien, no podemos colapsar eso. Lo que en ese sentido lo que estoy tratando también de mostrar es lo que aventajaba de la propia espiritualidad del Islam en Andalucía, que le permitía entonces la apertura a la producción filosófica científica sin el obstáculo de tener a alguien diciendo no, esto va contra los dogmas, vamos a vigilarte y no sé, te hacemos un juicio tipo inquisitorial y te quemamos en la hoguera, porque esos son fuerzas del demonio, ¿no? En el proceso de conquista de Al-Ándalus, o sea, tenemos que decir, por ejemplo, en los trabajos de George Saliba, por ejemplo, no sé si conocen a George Saliba, el historiador de la ciencia árabe radicado en la Universidad de Columbia, donde él muestra cómo, por ejemplo, solamente para darle un ejemplo, cómo Copérnico, ¿no? Y los descubrimientos de Copérnico en gran medida son una apropiación de los conocimientos ya desarrollados por la Escuela de Bagdad 600 años antes que Copérnico, donde la Escuela de Bagdad hace la demostración de que la Tierra no es el centro del universo y tiene toda la formulación matemática y hasta diagramas que cuando tú lo comparas con los de Copérnico te quedas con la boca abierta. Y ese trabajo lo hace George Saliba, que es un historiador de la ciencia árabe radicado en la Universidad de Columbia en Nueva York. Ese trabajo yo se lo recomiendo. Yo no sé si hay traducción, creo que no la hay de ese texto, pero me parece muy importante. Cuando observamos qué pasa después, que luego vienen todas unas apropiaciones, ¿no?, de conocimientos de diferentes partes del mundo. Entonces, menciono esto porque en las otras, a la altura de 1492, el conocimiento y el desarrollo científico, filosófico, era muy profundo en muchos lugares del mundo en ese momento, que no era solamente la civilización musulmana, precisamente por esta noción de unicidad, etcétera. Lo puedes ver en el mundo maya aquí. El mundo maya tenía el calendario más preciso del planeta a la altura de 1492, con una capacidad de predicción impresionante de eclipses solares, eclipses lunares, etcétera, ¿no? Lo mismo en la China, que habían grandes avances también en la ciencia, etcétera. La imprenta no la inventó Gutenberg, por favor. O sea, la imprenta se inventó en la China. Y luego lo que se recicla es que fue Gutenberg y lo mismo pasa con lo de Copérnico. Nosotros nos enteramos que es Copérnico, el gran Copérnico, el que descubre estas cosas. Todo eso son parte de esa narrativa eurocéntrica que nos hace creer que el conocimiento, la ciencia, etcétera, es natural e inherentemente de los europeos. Porque parte del proceso no fue solamente de la expansión colonial, de apropiarse de riqueza, sino también de apropiarse de conocimiento. Y aquí voy a usar un concepto que me parece muy útil, de una indígena canadiense, Liane Simpson. Es una indígena canadiense, que ella dice lo siguiente, ella dice que la historia de la expansión colonial europea se practica extraccionismo. Pero para ella el extraccionismo no es solamente una economía política de extracción de riqueza del sur global y de los pueblos colonizados para enriquecer a los pueblos llamados, entre comillas, occidentales o a los europeos o euroamericanos, ¿no?
sino que ella acuña otro concepto diciendo, el extraccionismo no es solamente una economía política, el extraccionismo es una forma de ser y vivir en el mundo, una forma de existir, que es cuando se practica un proceso de vivir a través de apropiarse del trabajo y la riqueza de los demás, número uno. Y número dos, ella habla de un extraccionismo cognitivo, que es cuando se apropia de los conocimientos de los demás y luego se recicla como si fuera natural inherentemente del que se lo apropió. Esta noción de extraccionismo, de extraccionismo cognitivo, a mí me parece muy importante que acuña Liane Simpson, o extraccionismo epistemológico. Me parece muy importante porque lo que ella está tratando de apuntar es que hay una colonialidad del poder en la economía política extraccionista, hay una colonialidad del ser, como diría Nelson Maldonado Torres, en las formas de vida que se conciben bajo el extraccionismo, es decir, el extraccionismo como forma de vivir y de existir, que es a través de apropiarte del trabajo y la riqueza de los demás. Eso es una forma de vivir y existir en el mundo, muy problemática, ¿no? Pero además hay una colonialidad del conocimiento en lo que ella llama extraccionismo cognitivo o extraccionismo epistemológico. Y ese extraccionismo epistemológico es el que se da con mucha fuerza a partir de 1492, cuando se va a construir la narrativa de la superioridad de Occidente sobre el resto del planeta. Porque ahí, en el calor de la colonización europea, se apropian de conocimientos de diferentes culturas y de diferentes pueblos en el proceso de colonización, y luego se reciclan muchos de esos conocimientos como si fueran natural inherentemente de un hombre europeo, ¿no? Entonces, menciono esto porque ahora es la ok, entonces voy a detenerme aquí por razones de tiempo. Podemos en la discusión continuar el proceso de elaboración de estas cosas, y para terminar sencillamente decir que tenemos que el mundo latinoamericano empezar a ver nuestra historia de una manera distinta y ver las conexiones que hay entre la conquista y la destrucción del Al-Ándalus por la conquista de las Américas, porque como dije aquí el año pasado, la conquista, los métodos que se usaron para conquistar al Al-Ándalus se trajeron a las Américas. El epistemicidio, destrucción y quema de bibliotecas que se practicó en Al-Ándalus. Tomen en cuenta que la biblioteca de Córdoba tenía más de 500.000 de libros, en un momento en que la Europa cristiana, la biblioteca más grande, no llegaba a 1000 libros. Acá queman los quipos y los códices. Hernán Cortés, cuando llega acá, él le llamaba a los templos aztecas mezquitas. Fíjense cómo la memoria de los conquistadores viene informada por la conquista del Al-Ándalus, y además la encomienda. La encomienda empezó, los encomenderos, en la conquista del Al-Ándalus, que eran los que sometían por la fuerza al trabajo a los musulmanes y judíos conquistados, que los convierten por la fuerza, y eran los que no solamente explotaban el trabajo, los encomenderos, sino que vigilaban la conversión a la cristiandad. Y eso se trajo para acá. Es decir, hay una fuerte continuidad de esa historia, y nosotros tenemos que hoy ser vigilantes ante esta islamofobia global que se ha construido para hacernos ver que los enemigos principales que tenemos son los musulmanes, y que los musulmanes son los nuevos bárbaros, que son pueblos salvajes, etcétera, y que está justificado todo el proyecto imperial de invasión militar y explotación económica de esa región. Y nos hacen ver como si nosotros, América Latina, pues mira, ustedes son cristianos, ustedes son esto, lo otro, tenemos más en común, tenemos que apoyar este proyecto hacia el Medio Oriente, que son un montón de terroristas, etcétera, ¿no? Entonces, esta historia y esta descolonización de la memoria es fundamental para nosotros empezar a vernos de corazón a corazón, a vernos en los ojos
de sur a sur global y dejar de tragarnos estos cuentos que nos han hecho en la historia colonial. Muchas gracias. Bueno, luego podemos seguir charlando con Ramón. Hemos cortado aquí porque el doctor Enrique Nusa se tiene que ir a las 2 de la tarde. Entonces, pues vamos a escuchar su réplica y ya luego nos metemos en todo el debate. Sin más preámbulos, le voy a hacer la palabra al doctor Enrique. Bueno, esto quiero primero, como siempre, ver si funciona el sonido. ¿Me escuchan en el fondo? ¿Sí? Bueno. Esto es más bien un diálogo y Ramón ha tocado un tema. Y entonces lo querría situar al tema dentro de el discurso de la descolonización epistemológica. Yo diría sería un argumento anti-eurocéntrico. Y debo decir que el primero que hizo popular el tema del eurocentrismo es un librito traducido también en el siglo XXI de Samir Amin, que habló de eurocentrismo y lo trató no todavía como un tema universalizable o mundializable, sino relacionado exclusivamente con el mundo musulmán. Entonces mostró cómo muchas cosas que Europa se ha apropiado son musulmanas. Y entonces todo el libro es una como contraapología contra-eurocéntrica, mostrando el valor de la cultura musulmana para roer las pretensiones del eurocentrismo. Podría también haber otra narrativa, que por ejemplo fuera China, mostrar la importancia de China en estas cosas que se han hablado hoy. Por ejemplo, en el heliocentrismo, en la astronomía, los árabes y los chinos descubrieron casi al mismo tiempo el heliocentrismo. Pero los chinos se avanzaron más. En el siglo XIII ya hicieron el año de los 7 planetas. Conocían cuántos días tenía el año de Venus, Marte, hasta Júpiter. Sabían que no era circular sino ovoide, que no está centrado sino descentrado. Y eso ya en 1330 pues ya lo publican en un libro en papel, en imprenta, los chinos, 1313. Un siglo y medio antes que Gutenberg descubra la imprenta. ¿Y de dónde sacó el papel? Pues los chinos lo tenían del siglo VI y habían impreso papel, moneda, dinero en el siglo IX, 1000 años antes que Europa. Entonces, este tipo de argumentos son muy importantes para roer esa pretensión universalista del eurocentrismo, pero nos toca más de cerca porque, claro, como bien he explicado, Andalucía, pues son los que vinieron. Los que vinieron a América fueron sobre todo andaluces. Los perros que lanzaban contra los indígenas, que eran de tamaño, son de Canarias, y Canarias se llama Canaria por los canes, porque tenían grandes perros y los lanzaban y eran monstruos terribles para nuestros indígenas. Es decir que el tema musulmán nos toca más de cerca. Pero ahí habría muchas cosas que ir discutiendo, porque, por ejemplo, el pensamiento musulmán va a tener problemas con el Estado. No lo va a sacralizar, pero tampoco lo va a secularizar. Y miren los problemas que tenemos. Ya serían problemas para discutir con más tiempo, y no es tan simple, no es las cosas. Pero tocó a su vez un tema que debo resituar en México. Una cosa es hablar en Berkeley, París o Rabat, y otra hablar en México. Entonces, nosotros tenemos una tradición muy secular. Hablar del tema que tan fácil habla, teología de liberación, y me cita, gracias. En México está un problema. Mi amigo Gunther, Stefan Gandler, en el prólogo sobre la biografía de Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría, uno un maestro y otro un amigo, no me toca porque dice, es teólogo de la liberación. Entonces acá hay toda una polémica distinta.
Y para ti es muy simple porque estás en Estados Unidos, en Berkeley, donde estas cosas se pueden hablar. En México no se pueden hablar tan rápido, hay que hacerlo con más cuidado. Entonces yo trataría este tema de otra manera. Yo diría, Marx, en el 1844, dijo algo muy extraño que los marxistas no terminan por aclararse. Cuidado, los marxistas leninistas, que ya desaparecieron, los marxistas en serio, existieron y van a existir en el futuro, que es leyendo Marx, seriamente. ¿Qué dijo Marx cuando dijo la crítica de la teología es la crítica de la política? Una metáfora. Marx, que se había formado para ser asistente de Bruno Bauer en Bonn, y Bruno Bauer, yo he visto la obra de 26 tomos y es un teólogo protestante, y si no le hubieran echado a Bauer de Bonn, Marx hubiera sido asistente de un profesor de teología y hubiera sido un teólogo, pero como le echaron al promotor en la universidad, que era Bruno Bauer, se quedó de periodista y nunca pudo salir de la pobreza. Y por suerte, porque entonces fue gran economista. Pero, ¿qué significa crítica a la teología? Es la crítica a la política. Para eso yo ya he explicado bastante a Walter Benjamin. Y Walter Benjamin nos trae hoy el tema, de nuevo, de gran profundidad. Él dice, yo ejerzo un materialismo mesiánico. Materialismo de Marx, pero semita mesiánico. No voy a tratar el tema, pero eso es fundamental, porque Ramón, además de ser un decolonizador epistemológico latinoamericano de origen puertorriqueño y en Estados Unidos, tiene una gran tarea entre los musulmanes, como ustedes han visto. Y cuando yo he estado en París, qué sé yo, me ha invitado a hablar a un grupo así como esto, de indigènes se llaman, los indígenas. Pero los indígenas son árabes, musulmanes, nacidos en Francia. Y por eso se sienten muy franceses, indígenas, pero no cristianos. Y he hablado con ellos, y como yo estuve 2 años también en el Medio Oriente, pude hablar perfectamente como lo hace Ramón, y aún los impresioné por algunas otras cosas que no les voy a contar. Pero él está en un diálogo intercultural ya de otra dimensión. Si usted toma las culturas dichas cristianas, son como más de 1.000 millones de personas hoy, y las dichas musulmanas son otros 1.000. Un diálogo entre esos 2.500 personas de la humanidad es un diálogo tremendo. Es quizás el más importante que se está realizando. Hace poco estuve en Shanghái, en la Universidad de Fudan, y miren qué extraño, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Fudan, en Shanghái, me pidieron un tema entre los míos, y lo di y tuvo mucho acogimiento y debate. Miren qué tema: la teología metafórica de Carlos Marx en China. Y descubrí un tema, que lo que dice Marx con respecto al cristianismo se puede hacer con respecto al mundo musulmán, y también con el taoísmo, y también con el budismo, el hinduismo y todas las religiones. ¿Y qué dice Marx en la cuestión judía? Perdón, me fui del tema, pero tú me metiste en una cuestión que tengo que aclarar, porque si no quedo acá como vaya a saber qué. Dice Marx en la cuestión judía, y cuando se lo dije al profesor Hauck en Berlín, que 40 años ha estudiado enseñado marxismo, maestro de todos los alumnos que van a Berlín, incluyendo Bolívar Echeverría, cuando era alumno allá en Berlín, le cité el texto y me dijo, ocha, no había advertido. Profesor de marxismo, director de un diccionario en 8 tomos que se está publicando en Alemania, no había advertido este texto. Dice Marx: el crítico tiene todo el derecho de poner al cristiano en contradicción con su Biblia, que para él es sagrada.
no dice que el crítico sea cristiano, musulmán, taoísta o ateo. No dice eso. Dice, el crítico tiene posibilidad de poner al cristiano en contradicción con su Biblia si acepta el capitalismo. Entonces lo que hace Marx es decir, usted es cristiano, y usted afirma esto en economía, hay un texto bíblico que está en contra suyo. Pone al cristiano en contradicción con su Biblia. Y los que habían hecho eso son todos los calvinistas. Calvino había dado vuelta al cristianismo, le había hecho posible de prestar interés y con eso permitió que todos los cristianos entraran a prestar interés, lo cual estaba condenado por el Deuteronomio y lo único que lo podían hacer eran los judíos en la Edad Media y por eso se enriquecían, porque los cristianos no podían prestar interés a un hermano. Y Calvino les mostró que sí podía. Y cuando Calvino les demostró que podía, el capitalismo fue posible entre los cristianos. Y por eso que el calvinismo pasó a Inglaterra, y esos son los escoceses. Y qué casualidad, Adam Smith es un escocés, que enseñó en Edimburgo, donde yo he dado clases también. Pero no es lo mismo ser un escocés presbiterano que ser un anglicano. Totalmente distinto. Marx se volvió contra las calvinistas, que habían hecho un cristianismo adaptable al capitalismo. Entonces, ¿qué hicieron los calvinistas? Modificaron el cristianismo para adoptarlo al capitalismo. Había que hacer la crítica a la teología para volverla a poner de pie, para que no fuera coherente con el capitalismo, sino contradictoria. Entonces Marx hizo las dos tareas. La economía la puso de pie, porque Adam Smith había ocultado lo que era el capitalismo, ocultando el plusvalor, pero el calvinismo había invertido el cristianismo, mostrando que ser rico es una bendición de Dios. Y Marx lo vuelve a dar vuelta. Le dio vuelta a las dos cosas. La crítica de la teología calvinista es la crítica de la economía capitalista. ¿Se entiende? Y yo puedo ser increyente y no teólogo, porque hago la crítica de la teología, teóricamente. Entonces, cuando Ramón dice, Enrique es un teólogo de la liberación, yo digo, primero, como Marx. Más allá, ya lo discutiremos. Eso es, yo tengo derecho a tener alguna opinión personal, como jugar al tenis, eso es otra cuestión. Y en ese campo, porque si no, aquí en México se mezclarían las cosas. Lo mío es una posición estrictamente marxista por ahora y en esa línea. Y estoy de acuerdo con Ramón que él trabaja mucho contra la islamofobia, que es esto que se propaga por todas partes. El señor Obama se lanza contra los musulmanes, pero ahora también han visto, están en las últimas, ¿no? McCain ayer ha dicho que Estados Unidos tendría que usar las fuerzas en Venezuela para pacificarla. Por eso Hugo Chávez fue el único que estuvo con Gaddafi, porque sabía que después de la invasión de Libia venía de Venezuela. Y la gente dice, mira el dictador. ¿Qué dictador? Es un gran político Hugo Chávez. Y ahora McCain dice, hay que intervenir militarmente en Venezuela para arreglar la confrontación. Y Obama ayer lo ha dicho. Estamos en situaciones gravísimas. Bueno, Obama también es el que propaga esta islamofobia. Y entonces es injusto lo que está pasando entre los palestinos y nuestra solidaridad con ellos es descolonizadora. Porque lo interesante es que gracias al trabajo de Ramón y otros, los palestinos, por ejemplo, se están inspirando en los latinoamericanos para descolonizarse ante Europa y ante la visión sionista del mundo. Y empezamos a ser maestros gracias a gente como Ramón, que está viendo el horizonte. Ya no es América Latina solo el tema. Ya no es Estados Unidos, los latinos en Estados Unidos. No, ahora se empieza a hablar del problema de la descolonización en el mundo árabe, gracias al trabajo. En la India se habla, en la China se habla. La descolonización devino un tema mundial, porque fuera de Europa, Estados Unidos y Japón, los demás han sido colonias y siguen siendo colonias epistemológicos.
Y el centro del asunto es el eurocentrismo. Entonces se lo puede ir atacando en muchos lugares a ese eurocentrismo. Yo, para no tomar mucho tiempo y ahora situarme un poco en esos temas que para ti hubieran sido repetitivos, pero para mí no, porque no he hablado. En este caso he hablado durante 40 años en México y tengo más de 15.000 estudiantes de mi clase, así de a poquito, 40 por curso, en 40 años se juntan mucho. El tema es que cuando uno lee cualquier texto, le tiene que aplicar eso que entre mis alumnos llamo el sospechómetro. El sospechómetro es un aparatito como los músicos. Los músicos tienen un aparato que para marcar el ritmo hace tac, 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 y empieza a tocar la guitarra, el piano, la clarinete, lo que ustedes quieran. Si yo subo eso, va más despacio. Y si bajo más abajo, va más rápido. Marca el ritmo. Yo le llamo sospechómetro a un aparato semejante. Entonces, para que funcione el sospecha, es que cualquier texto que yo leo, le aplico la sospecha de la diferencia colonial. A todos. A Marx mismo. Claro, Marx era eurocéntrico hasta 1867 y empezó a dejar serlo cuando leyó a Danielson y los populistas rusos. Y le dijo a Engels, mira, la primera recepción que hemos tenido del capital viene de los rusos. Como diciendo, perdón, de los bárbaros. Ningún inglés, francés, alemán, italiano reaccionó al capital. Lo primero fue Danielson y los populistas. Y entonces dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué será? Y entonces le dice, lo que usted dice nos interesa muchísimo. Y Marx empezó a estudiar el ruso. Y están los cuadernos de Amsterdam que yo he visto, donde él empieza a estudiar la gramática rusa, verbo, predicado, sustantivo, y empieza a leer, y al año siguiente empieza a leer en ruso, y los populistas le envían los trabajos, y él empieza a leerlo. Marx estaba con los populistas contra Vera Zasulich y el fundador del Partido Comunista Ruso, Plejánov. Él creyó que la China se pasaba al socialismo. Marx, Engels y el Partido Comunista, que había que pasar de la China al capitalismo y de ahí al socialismo. Si Marx hubiera sido juzgado hoy, hubiera sido juzgado el populista. Estaba con Danielson, contra Plejánov. La Zasulich recibió la carta de Marx y como vio que estaba en contra de la posición del partido, la puso en una gaveta que apareció en 1925. No la había dado a conocer. Mariátegui, ¿qué es lo que dijo? El sujeto histórico son los indígenas. No hay clase obrera en Perú. ¿Qué quiero? No puede ser la clase obrera. Bueno, hay. Populista. El Partido Comunista Peruano no aceptó la posición de Mariátegui. Era populista para el partido. Porque no hablaba de la clase obrera. Lástima que no existía. ¿Se da cuenta? Bueno, entonces hay que aplicar a todo texto, hasta Marx. Marx en el 68-69 empezó a dejar de ser eurocéntrico a medias, porque al menos entendió que la Europa oriental no podía funcionar con su hipótesis. Y en la traducción francesa del 73 puso una línea que no aparece ni en la alemana segunda, que dice, lo que aquí digo vale para la Europa occidental, no para Rusia, que es la Europa oriental. Y ahí se le trabó el problema, porque cómo empezar a dar cuenta de todos estos nuevos fenómenos, y no pudo nunca volver a escribir el tomo 2 y 3, que lo había escrito en 63, 65, pero que ya escrito en forma, no lo pude escribir, había problemas teóricos. Entonces, hasta Marx tenemos que preguntarle, ¿era usted eurocéntrico? No podía no serlo. Todos sus modos de producción, que primitivo, que tributario, que esclavista, que feudal, que capitalismo, eso es Europa. La China tiene otra historia. En la China no hubo feudalismo y en la India tampoco. Y en la China hubo capitalismo un siglo antes que en Inglaterra, pero Marx no lo sabía todavía, pues no había historia tan bien hecha. Si le aplico la sospecha de diferencia colonial, tiemblan todos. Freud,
Hay un libro que se llama El Edipo africano y hace pedazo a Freud. Él se inspira en Grecia, y bueno, pero usted si se inspira en un mito egipcio, Bantú, no es lo mismo que inspirarse en Grecia, y le sale no el Edipo, sino le sale Abraham. El mito abrámico no es edípico. Edipo mató a su hijo o lo quiso matar, y el hijo mató a su padre y se acostó con su madre tras, Grecia. Abraham le obligaba al mundo semita a sacrificar a su primer hijo. Y fue con Isaac al monte y lo iba a sacrificar, como todos los semitas mataban al hijo. Patricidio, el padre mata al hijo, pero no lo pudo hacer. Estuvo contra la ley, no cumplió la ley, fue ilegal. Sacrificó un chivo. Isaac amó a Abraham, Abraham amó a Isaac. No tuvo el complejo de Edipo. Freud era judío y ni había leído el mito abrámico. Pobre Freud, eurocéntrico y machista. Entonces, se dan cuenta, le tenemos que aplicar esta diferencia colonial a todos. A Habermas también, claro, pero también a Horkheimer, que no era sino eurocéntrico. Y todos son, ¿cómo no van a ser? ¿De dónde podrían haber dejado de ser? Tendrían que haber vivido en África 10 años, o en América Latina, o en algún lugar periférico, para decir, lo que yo estudié en Berlín no me funciona en Kenia, en Nairobi. Y entonces hubiera dicho, ¿y qué pasa con los mitos populares? Y ahí sugería Odera Uruka, profesor de Nairobi, amigo mío, que lo mató un dictador, lo mató, y empezó a estudiar la cultura popular bantú en África. Esa es la diferencia colonial. Entonces, todos los textos existentes, a mí lo que les digo a los alumnos jóvenes, y a los viejos también, si le aplican la diferencia colonial, estalla el discurso. Y no puede no estallar, porque toda la filosofía, la historia, la antropología, la sociología, y todas tienen una impronta eurocéntrica. Y entonces, si uno le hace la pregunta, ¡bum!, explota, porque el otro día, hace 5 días, el profesor Anderson de California, un libro publicado sobre la globalización, una clase multinacional mundial, un ciudadano mundial, no lo de Robinson, no Anderson, Robinson, no la tesis de Antonio Negri. Más Negri habla de un imperio también y se olvidó de la diferencia colonial. No hay colonia, hay ciudadano mundial. Él habla de clase mundial y de un estado mundial. Yo digo, pero eso no existe. Si hay, sigue habiendo centro-periferia, sigue haciendo explotación de los países más desarrollados a los menos, hay transferencia de valor. Se disculpó porque era un gran latinoamericanista, pero yo no lo vi aparecer al tema, no insistí. Pero tenemos que tener entonces conciencia que el horizonte eurocéntrico constituye todas las categorías de lo que llamamos ciencias sociales y aún más allá, pero no entraría yo a otras cosas porque, claro, la propia matemática, por ejemplo, tanto debe a otras culturas que nunca ha reconocido, pero ha hecho un desarrollo propio. Entonces, para mí hay 4 fenómenos que ya lo he dicho más de una vez, son simultáneos. El eurocentrismo, la modernidad, el capitalismo y el colonialismo, entre otros, pero simultáneos y codeterminantes. Pues si el eurocentrismo se hace con respecto a un mundo colonial en el cual Europa ahora es principal y nosotros quedamos devaluados. Y por eso que los primeros modernos fueron los mestizos. El mestizo es tan antiguo como la modernidad, porque es el hijo de Cortés y Malinche, pero Malinche es devaluada. Cortés tenía a su mujer blanca. Y el pobre mestizo, ¿cómo vivió Tomás Cortés? Pues terminó muriendo en España en una lucha que ni sabía para qué. Porque era el comienzo de una
modernidad colonial. Nosotros no nos tenemos que modernizar ahora, como decía Carlos Salinas de Gortari, con este Tratado de Libre Comercio que nos ha hundido y lo estamos festejando. No nos modernizamos. La modernización fue la conquista de América, ahí empezó la modernización. Es decir, se implantó la modernidad. ¿Y cómo se hizo? Con la violencia de las armas. ¿Y cómo nos trataron? Como trataron a los indígenas. ¿Y qué hicieron? Los mataron o los pusieron en situación de servidumbre. Pero no solo material, mental. Puedo decir que les enseñaron un catecismo que venía de afuera y al mismo tiempo costumbres. Entonces, el capitalismo surge simultáneo al capitalismo, porque la acumulación originaria es nuestra plata, simplemente. Y nuestra plata devalúa la plata de todo el sistema mundial y empobrece a los árabes sin haber perdido plata. Si al principio del siglo XVI tenía 10 monedas de oro en Bagdad, al fin del siglo XVI, esas 10 valían 1, se me había devaluado. Y se vino abajo el mundo musulmán porque se empobreció ante 20.000 toneladas de plata de Zacatecas y de Huancavélida, que fue a Europa y terminó en China. Pero esto de paso destruyó todo el mundo árabe. Y de paso entonces los reinos de la sabana musulmanes al sur del Sahara, que vendían oro al Mediterráneo, pues el oro se devaluó y en América era abundantísimo, y después la plata se entraron en crisis. ¿Qué hicieron? Vendían a los hermanos campesinos de otros pueblos y tribus africanos, los vendían en la costa, y fue la esclavitud. La esclavitud, los portugueses no iban a buscar a los campesinos negros, no, los ponían los reinos de la sabana a disposición para que con el dinero de los portugueses, que eran armas, pudiesen seguir manteniendo. Cambió toda la estructura del África, toda la estructura del Asia por el descubrimiento de América. El capitalismo y el colonialismo es simultáneo. Y al mismo tiempo entonces esta ideología que nos toca a nosotros, la filosofía eurocéntrica, cuando van a hacer la sociología con por ejemplo el positivismo, Auguste Comte. Entonces, la etapa de la humanidad más primitiva era teológica. Esas son todas las culturas de la periferia. Porque al devaluar la religión, que era la esencia de la cultura china, musulmana, bantú e indígena, liquidaron todas las culturas. Pues sí que la secularización, paradójicamente, liquidó las culturas de toda la periferia, y los europeos dijeron: somos seculares. ¿Quién les cree? No dejan hoy entrar a Turquía porque es un país musulmán. Son cristianos los europeos, secularitos, pero de la boca para afuera. Cuando viene un musulmán, no lo dejan entrar. ¿Por qué? No sé, son seculares. No son tan seculares. ¿Quién gobierna en la Alemania, que es el país más fuerte de Europa? La democracia cristiana. ¿Cristiana? ¿Dónde está la secularización? Nos hacen creer. Exportaron la secularización, mataron todas las culturas en nombre de la ciencia, y entonces hicieron tabla rasa. Entonces, el eurocentrismo es algo muy poderoso, está detrás de la sociología. Sociología para ellos, antropología para los pueblos primitivos. Entonces, había un africano que llegó a Europa y dijo: que usted, yo soy antropólogo, y está estudiando las tribus europeas. Pero queda mal, ¿no? ¿Y qué son? Pero se dan cuenta, entonces todo está mistificado. Y si ponemos esa diferencia, no se imagina la fecundidad del discurso. Los jóvenes tienen todo por delante. Hay que construir todo de nuevo. Mire, yo soy filósofo, y dice el primer filósofo moderno, Descartes. Digo, ¿será? ¿Cuándo escribió su libro? Porque la gente habla de la gente, pero ni se da cuenta quién es. Hay que situarlo, a diferencia colonial. ¿Está en Kenia o está en Ámsterdam? Qué casualidad. Escribió el discurso del método en Ámsterdam. ¿Es lo mismo Ámsterdam que Nápoles? No. Ámsterdam eran los Reinos Unidos,
que va a suplantar a España y va a ser el segundo gran imperio. El tercero va a ser Inglaterra. Los holandeses van a conquistar Brasil, Mozambique, van a llegar a Ceilán y al Japón, van a ser un imperio. Los ingleses lo van a después dominar. Nueva York se llamaba Nueva Ámsterdam. En la Nueva Holanda, que se va a llamar Nueva Inglaterra, los primeros que llegaron fueron los judíos expulsados de España, que pasando a Portugal llegaron a Holanda y llegaron a Wall Street. Eran judíos españoles, los primeros habitantes de Nueva Ámsterdam, que devino Nueva York. Como la historia. Entonces, Descartes escribe el libro en Ámsterdam, no es en cualquier lugar. 1637, siglo XVII. ¿Qué pasó desde 1492 hasta 1637? Hay como 150 años. Nada cambió en Europa para que Descartes, junto a un río, en medio de una batalla, se imaginó su argumento. ¡Oh, qué genio Descartes! ¡Qué imaginación! Habían pasado 150 años en que la Europa, con un complejo de inferioridad total, siendo los pobres con respecto al mundo árabe. Cervantes fue 2 veces esclavo de un marroquí negro y sabía la dignidad de un marroquí negro libre, y él, Cervantes, escritor del Quijote, era un pobre esclavo que se arrodillaba y tenía que besarle los pies. Sabían la dignidad de ser negro. Por eso España tenía menos complejos raciales y pues se podía acostar con cualquier persona. Era su ventaja. Después los anglos ya son tan blanquitos que ya ni se acuestan con los que no son de su color. Pero los españoles parece que tienen esa virtud. No, es que ellos conocen a negros que son príncipes y ricos y sabios, y ellos blanquitos germanos eran inútiles, subdesarrollados y bárbaros. Por eso sabían que la raza no era tanto como la habían pintado. Entonces tenemos que ver que yo con tantas anécdotas ya pierdo el hilo. El hilo era, si me lo dan, Descartes. Gracias. Miren cómo es. 1 siglo y medio antes de Descartes debió cambiar completamente la visión del mundo para que ya Descartes pudiera, habiendo decantado sobre ese proceso, hacer el manifiesto moderno. Pero el manifiesto moderno del yo pienso como fundamento, un individuo metafísico sin comunidad, macho, adulto, europeo, todas esas condiciones de raza blanca y todo, que se funda en el yo pienso y puede negar todas las culturas para comenzar de nuevo, como el Emilio de Rousseau, que es también el Rousseau, el fundador de una pedagogía moderna. El Emilio no tiene padre ni madre, huérfano, no tiene cultura. Entonces a usted le puede meter en la cabeza toda la modernidad. Pablo Freire exige que haya una comunidad, no individuos, que tenga memoria de su cultura y que además hable el discípulo. Pablo Freire es un pedagogo de la comunidad. El Emilio y Rousseau es un pedagogo de la modernidad. Para llegar al yo pienso ha habido 1 siglo y medio. Entonces, ese siglo y medio no existe ningún libro de filosofía. En Alemania, en Francia, en Inglaterra, la filosofía empieza en el siglo XVII. Y nosotros en los estudios latinoamericanos empezamos con la conquista y Bartolomé Las Casas y Ginés de Sepúlveda, y son anécdotas latinoamericanas para mexicanos. Pero para un alemán, un francés serio de la Sorbona, del École Normale Supérieure Foucaultiano, eso es una anécdota. No saben nada de nosotros. El siglo XVI no existe. En el siglo XVI es que empíricamente los europeos dieron la primera vuelta al mundo con Magallanes y Elcano de 1519 al 20. Un siglo y tanto antes de Descartes. Dieron una vuelta entera y dijeron, empíricamente la Tierra es redonda porque yo le di la vuelta. Los chinos lo habían hecho antes.
mucho antes, y habían descubierto América, habían hecho un mapa de toda América, las costas occidentales y orientales. 80 años antes, lo sabemos hoy, los españoles y portugueses no descubrieron nada, funcionaron con mapas chinos, otro argumento anti-eurocéntrico. Hubo que tener la representación de nuestra pequeña tierra flotando en el espacio, ya redondita y con medida. Hubo de venirse abajo todos los mitos de esa Edad Media, que era un mundo oscurantista, lejano del mundo clásico y de la ilustración musulmana, que no era así. Y entonces en ese siglo y medio es que viene un Ginés de Sepúlveda y justifica que los españoles tienen derecho a la conquista de América. Y Bartolomé propone grandes argumentos, pero no le hacen caso. Ginés de Sepúlveda, en la disputa de Valladolid de 1550, fue la disputa más importante de toda la modernidad hasta hoy. Dio el argumento para que los europeos pudieran conquistar a todo el mundo colonial. ¿Quién se lo reconoce? Nadie, porque lo desconoce. Entonces yo voy a Alemania y digo esto, y le digo, ustedes son unos ignorantes, y se quedan callados. Mire, hace poco estuve en una reunión de teólogos protestantes que van a cumplir en el 2017 el 500 aniversario de la puesta de las tesis de Lutero en Wittenberg, que es el comienzo de la Reforma Protestante. Estamos cerca de un gran acontecimiento. Me invitaron a mí para iniciar el primer encuentro de 50 teólogos alemanes, brasileños, norteamericanos, para empezar a preparar 500 aniversario de Lutero. Entonces yo di una clase y dije lo siguiente: si no hubiera habido el descubrimiento del Atlántico, Lutero hubiera sido un heresiarca de segunda en la Edad Media y no hubiera tenido ninguna significación, como Jan Hus o como Wycliffe o como los otros herejes de la Edad Media. Europa estaba cerrada. Hacia el norte, los osos polares. Hacia el sur, el Mediterráneo. Tenía que pasar por Amalfi, por Venecia, para ir a conectarse con el mundo árabe, que era el mundo espléndido, hasta la China. El norte estaba muerto. El Báltico era la Hansa, una pequeña alianza comercial que era más pobre que la rata en comparación al Mediterráneo. Descubierto el Atlántico, el norte de Europa se conecta al Atlántico, centro geopolítico de la modernidad. Y ahora el norte de Europa no necesita ir al sur de Europa para hacer el comercio con Oriente. Por el Atlántico sale al África y llega al Asia y a todas partes. El descubrimiento de América funda la posibilidad de la reforma protestante. Y se los dije ante profesores de Yale, de Harvard, luteranos. Y una profesora me dijo, me ha convencido. Le apliqué la diferencia colonial a un temita, pero se lo puedo aplicar a todos los temas posibles. Entonces le damos vuelta a la cosa. Y entonces, ya agarrando a Descartes, digo cosas que nunca leí en ningún libro. Descartes es un francés católico, alumno de los jesuitas. Como si hubiera ido el Libero. En la Flèche, gran escuela que el rey Henri había fundado los jesuitas. Los jesuitas, en el siglo XVI, tenía gente en la India, en Japón, tenía gente en la China, tenía gente en América, en todo el mundo. Un profesor como Suárez en Coimbra tenía alumnos de todo el mundo. Ningún profesor en Alemania, en Francia o en Inglaterra tenía unos alumnos que le podía decir, profesor, en China no es así. En esa época España era España y los jesuitas era la inteligencia. Un jesuita que llegó a los 18 años aquí a México, estudió ahí en la universidad, en la calle Moneda, etcétera, en México, 18 años, aquí estudió toda la filosofía, aquí fue profesor, aquí escribió una lógica en latín que se llama la lógica mexicana, pero era un comentario a Aristóteles.
famosa, porque le escribió tan bien y tan pedagógica, que los jesuitas lo tomaron como su libro de texto en todos los colegios de los jesuitas, en India, en Mozambique, pero también en los 27 colegios que habría en América de los jesuitas, pero también en Estocolmo, en Berlín. Tuvo como 20 ediciones. El señor Descartes, que en 1610 tenía 14 años, estudió lógica, en filosofía, en el libro de un filósofo mexicano llamado Antonio Rubio. ¿Qué tal? Primer filósofo europeo que estudia con un filósofo latinoamericano. Cuando yo dije esto en Estados Unidos, eran tantos como ustedes, pero profesores. La Asociación de Pragmatismo Norteamericano. Entonces, cuando yo dije esto, me comentó una alumna, dice, el profesor de al lado le dijo, he entendido bien que un profesor mexicano le enseñó lógica a Descartes. Le parecía absurdo. ¿Se dan cuenta cómo es? Descartes estudió lógica con Antonio Rubio, pero después todo su argumento es Suárez. Es un poquito. El pobre Descartes tenía que hacer 3 veces por día el examen de conciencia, bien catoliquito y tradicional. ¿Saben en qué consiste? En decir, esta mañana me levanté, ¿lo hice por la gloria de Dios o por egoísmo? Por la gloria de Dios. Y fui a tomar el desayuno, había pan, estaba muy rico, ¿lo hice por gula o por Dios? Por Dios. Tenían que revisar acto por acto. Lean ustedes los ejercicios, lo pueden leer porque está en castellano, Loyola. Si eso no es cogito ergo sum, ¿qué es? Si es una autoconciencia absoluta sobre la subjetividad. Pero estamos 2 siglos antes que Kant, estamos 1 siglo antes que Descartes. No es que los jesuitas fueron cartesianos, Cartesio es jesuita, que es al revés. ¿Se dan cuenta? Ahora eso es tan ortodoxo y tan clerical que no se puede decir, pero hay que verlo. Y la terminología que él usa, las reglas del espíritu de la regla de la compañía. Estuvo 11 años con los jesuitas, mire qué paciencia. De los 10 hasta los 21, y después de eso no estudió nunca más filosofía, ya elaboró. Pero su formación la tuvo en un colegio que era una orden cristiana absolutamente moderna. ¿En qué sentido? No tenían coro, no había comunidad, cada individuo tenía un proyecto. Son los jesuitas. Y a su vez con una autoconciencia del yo increíble. Y por eso que Spinoza la va a tomar de Suárez, y ese yo lo va a hacer Dios, y es un panteísmo. Pero en el fondo es la reflexión del examen de conciencia y yo divino. Y yo no les continúo. Entonces lo que yo pruebo es que Descartes, 1 siglo y medio después, es el manifiesto de la modernidad. Pero, gracias a todo 1 siglo y medio, que se vivió en el sur de Europa, en España y en América Latina, estamos en el origen de la modernidad. Y termino, porque hay tantas cosas, porque no quiero ser abusivo. En la primera asamblea que tuvimos del Congreso de la Asociación de los Filósofos del Caribe, que más bien es de lengua anglosajona, y el primer fundador es Lewis Gordon, un hombre extraordinario, como Ramón, judío, de origen cultural, extraño, ¿no? Origen cultural judío pro-árabe, es un ejemplo. Pero Lewis Gordon es judío, pero es negro. Entonces más espectacular todavía. Tengo un negro así medio con sus trenzas, aunque últimamente se ha cortado un poco, pero un hombre extraordinario, sartreano, pensador del pensamiento. Y entonces hicieron una asociación de filósofos de las Antillas, del Caribe. Y yo propuse una conferencia en el Congreso inicial, conferencia inaugural. Y yo le puse shift, resbalar hacia otra geografía. El Caribe, origen de la filosofía moderna. Parece un chiste,
pero fue ahí donde surgió la filosofía moderna. Porque los españoles llegaron al Caribe con Colón y dijeron, ¿estos son hombres? Y dice Bartolomé Las Casas, parecía que habían pasado 6 horas de Adán y Eva. Así que tan desnudos ahí, felices en las Bahamas o en algún lugar. Les pareció tan originarios, ¿no? Entonces, pero todos se preguntaron, ¿son estos seres humanos? Ahí empezó la modernidad. Preguntarse ante un negro, ante un indio, ante un chino, ¿son estos hombres? ¿Y qué va a decir nuestro cronista? Va a decir lo siguiente: ciertamente son hombres, animales racionales, y debieron estar en el Santa Arca de Noé, pero se volvieron bestiales por sus costumbres. El cronista español. O es decir, sí son hombres, pero su cultura es bestial, son como animales. Entonces, tabula rasa, y ahora le metemos en la cabeza la cultura, ¿cuál? La española, eurocéntrica. Y es la que funciona en la UNAM. El 90% de mis colegas son eurocéntricos, y si quieren encontrarlo en estilo propio, vayan a la Facultad de Filosofía. ¿Cuál es el signo de la facultad? Una mujer con yelmo de hierro, una Palas Atenea. Bien mexicana, ¿no? Y además, estoy seguro que no saben que Palas Atenea era la diosa de Sais, que era una diosa negra de Egipto, porque Atenas fue una colonia de Sais. Athena viene de Atenas, que es egipcia. Entonces en realidad tendrían que ponerla negra, como dice Martin Bernal, Black Athena, Atenas negra. Y dice Aristóteles, y dice Platón, y dice Heródoto, nuestra filosofía viene de Egipto, y por eso es antigua. Pero la Universidad de Berlín, fundada por los hermanos Humboldt, dijo, la filosofía viene de Grecia. Y esto se lo creen. ¿Se dan cuenta? Pues si no estoy hablando del pasado, estoy hablando del más triste presente. Todavía no se aplica la diferencia colonial a todos los textos. Y si los jóvenes lo aplican, no se imaginan. Todo lo que dice empieza a decir otras cosas. Eso es lo crítico, es lo bonito de la crítica. Derrida ni sabe muchas veces cuando habla de esto, porque él también es eurocéntrico, Derrida. Pero la deconstrucción de un texto es de construirlo desde una nueva hipótesis, pero no sale del mismo texto, sino sale de otro contexto. Entonces la eurocentralidad de un texto surge desde una hipótesis que es un horizonte mayor. Entonces, el Cervantes escribe El Quijote, la primera novela moderna según los clásicos. ¿Cómo comienza? Que el autor recibió de un autor árabe este texto. ¿Por qué lo recibe de un árabe y no de un alemán? Porque de un alemán no podía recibir nada, porque los alemanes en esa época pues estaban todavía muy primitivos. Lo tenía que recibir de algo prestigioso. Venía al sur, de Marruecos, del mundo árabe. Por eso el texto lo recibe de un árabe. Lean el comienzo del Quijote. Y en el fondo, ese mundo árabe era lo más culto, lo más rico, del cual efectivamente Andalucía era la parte norte, de cuyo sur es Marruecos. Y cuando uno llega a Fez, una ciudad que tenía 400.000 habitantes, que tenía unas escuelas islámicas donde se enseñaban filosofía, matemática, astronomía, fantástico, en el siglo IX, X, XI, donde en Europa no había ninguna. La primera universidad europea es Bolonia en el siglo XI, pero los árabes ya empiezan con Al-Kindi en Alepo en el siglo VIII, y Al-Kindi toma Aristóteles por cristianos bizantinos y empieza a trabajar el empirismo aristotélico en el siglo VIII y va a llegar a París en el siglo XIII.
5 siglos después, Tomás de Aquino, Bonaventura y Dumas Scoto, y esto viene desde los árabes. Y entonces Aristóteles, Tomás de Aquino dice, el comentador. ¿Y quién es el comentador? Avicena. ¿Y dónde vivía Avicena? En una ciudad que tenía 500.000 de habitantes, que hoy está al norte de la Siria. Era, ¿cómo se llama esta gran ciudad? Bueno, se me escapó ahora, pero muy conocida. Era la conexión. No, Alepo está en el. Ya. Era la conexión con la China y Bizancio. Avicena tenía una biblioteca en el sultanato de 400.000 también manuscritos. Y entonces pudo hacer unas tremendas comentarios de Aristóteles. Entonces Tomás de Aquino, cuando habla de Aristóteles, dice los comentadores, y esos son Avicena hasta Averroes. Y Averroes es la ilustración moderna, distingue la fe de la razón, la ciencia, y es un ilustrado así como del siglo XVIII. Entonces se habla de la ilustración averroísta, cosas interesantes. Bueno, pero era 45 minutos y yo voy a tener que irme, pero para decir, la descolonización epistemológica está en curso, pero empezando, hay que descolonizar todos los textos, y esto le permite a Europa reinterpretarse, porque creyéndose única se descubre que ha habido otros y ahora empieza a tener que dialogar con ellos. El milagro chino no es un milagro, es una siesta de 200 años. Hasta el 1800 la China producía más acero que Estados Unidos en la época y que Inglaterra. Los grandes descubrimientos, las primeras mercancías mundiales fue la seda china, que se vestía toda la aristocracia del mundo, hasta las tribus africanas, y la porcelana, con la que comía la aristocracia del África, del Asia, de Europa y de América Latina. Entonces los chinos tenían el contenido del mercado mundial hasta la revolución industrial. Y los barcos los ponían los portugueses, pero las mercancías los ponían los chinos. Entonces hay que leer lo que es hoy la historia de la China, que empieza en el Yangtze, en el Río Amarillo, empieza la revolución industrial. Y hay un libro de Hobson, va a salir en mi librito ahora, 16 tesis de economía política, donde muestra que prácticamente toda la maquinaria inglesa salió de China. Hasta la máquina a vapor tiene el principio del émbolo y del embudo, que es lo que usaban los chinos para sacar agua en sus minas a 2000 metros de profundidad. Lo único que fue una aplicación. Y el profesor Hobson, que escribe un libro sobre la maquinaria china en la revolución industrial inglesa, es de Sheffield, en Inglaterra. Y en Sheffield se puso la primer acerera, o es decir, fue la primer fábrica de acero en Europa, en Inglaterra. Y él dice, cuidado, los que lo pusieron fueron industriales chinos, que habían descubierto el acero en el siglo II de nuestra era, porque licuando el hierro se confundió con el carbono y empezaron a descubrir que era mucho mejor que el puro hierro, y hicieron el acero, pero allá, lejísimo, en el siglo II. Entonces, los jóvenes tienen que ver ahora un mundo intercultural en el que no hay que permitirles que sigan teniendo esa prepotencia de creer que lo propio es universal. Max Weber dice, ¿qué hizo que esta cultura europea fuera ahora universal? Esa es la propuesta eurocéntrica. Y la enseñamos fácil y somos... estamos de acuerdo y no nos damos cuenta que nos negamos profundamente en lo nuestro. Tampoco es asunto de fetichizar lo propio. Es necesario entrar en un diálogo intercultural honesto, y ya ha empezado. Y Ramón es no solamente un teórico, es un militante al que le debemos mucho. Perdón por ser tan largo.